Cálculo del valor actual neto y la tasa interna de retorno. Estos dos son indicadores de la evaluación del proyecto. ¿Qué es la evaluación de proyecto? La evaluación de proyecto es una operación que permite una decisión de invertir o no invertir en base a la comparación de las utilidades o beneficios frente a los respectivos costos de producción del producto ofrecido por el proyecto. O sea, cuando las utilidades son mayores a los costos, es mejor invertir. Para ello, vamos a calcular el valor actual neto de un proyecto. ¿Qué es el VAN? Esta fórmula. El VAN indica el valor futuro del dinero que va a recibir el proyecto en diferentes periodos, recuperando las inversiones realizadas, cubriendo los costos de producción y obteniendo utilidades o ganancias. ¿Ya? Para lo cual, esta fórmula indica lo siguiente: el VAN es igual a menos la inversión inicial más la sumatoria de todos los flujos netos efectivos, todos sobre 1 más la tasa de descuento elevado al número de periodos. Durante el proceso de preparación del proyecto, ustedes habrán calculado el flujo de caja, estos datos, el flujo de caja. Para lo cual, este flujo de caja se obtiene a través de la diferencia entre los ingresos menos los costos. Inicialmente vamos a considerar algunos aspectos que son muy importantes para el cálculo del VAN. Vamos a anotar el número de periodos, en este ejemplo, 8, tipo de periodo anual, la tasa de descuento del 10%. Para ello, vamos a transponer esta fila de números en una columna vertical, ¿ya? Estas dos filas, en todo caso, vamos a transponer en una línea vertical. Hacemos la siguiente operación: demarcamos todas estas celdas de la columna, le decimos igual, escribimos la palabra transponer y vamos a introducir los datos desde el año 0 hasta el año 8, luego apretamos la tecla Control Shift Enter. Ya tenemos acá transpuestos todos los números o todos los periodos. De la misma manera hacemos la misma operación en esta otra columna. Demarcamos toda la columna, le decimos igual, escribimos la palabra transponer e introducimos estos datos del flujo neto efectivo desde el año 0 hasta el periodo o año 8. Cerramos paréntesis. Control Shift Enter. De la misma manera nos transpuso los datos. La siguiente columna corresponde ya a estos datos que están debajo en la fórmula como denominador. Vamos a calcular en esta columna solamente este denominador. Entonces, para ello vamos a introducir igual, abrimos paréntesis, 1 más la tasa de descuento. En este caso la tasa de descuento es 10%. Cerramos paréntesis. En la fórmula dice elevado al número de periodos. Elevado a 1. Periodo 1. Le decimos Enter y ya tenemos calculado el denominador. Para ello vamos a inmovilizar esta celda, los datos de esta celda, todas estas celdas, haciendo la siguiente operación. Delante de la letra vamos a introducir el símbolo de dólar y delante del 5 también volvemos a introducir y le decimos Enter. Ahora sí podemos arrastrar y calcular rápidamente. Listo. Ahora vamos a hacer la siguiente operación. Vamos a trasladar el mismo dato de la inversión inicial con su signo negativo. ¿Ya? En los demás casos vamos a hacer la siguiente operación. Igual, vamos a dividir el flujo neto efectivo entre este dato. Enter. Ya tenemos calculado. Para calcular las otras celdas simplemente arrastramos. Listo. Ahora en esta celda vamos a hacer la sumatoria de todos estos datos, desde el año 0 hasta el año 8. Igual, listo. Tenemos aquí el dato de 659.693.69.
Esto es el BAN de nuestro proyecto, obtenido de una manera diferente. Ahora vamos a calcular el BAN, el mismo ejemplo, de otra manera, de una manera más directa. Para lo cual nos paramos en esta celda, introducimos igual, vamos a la función fx, acá buscamos donde dice todo, hacemos clic en todo y vamos a buscar el BAN. En este caso está en inglés, BNA, valor neto, en inglés. Aceptamos, nos piden los siguientes datos. Nos pide la tasa, para lo cual nosotros ya tenemos una tasa, que es el 10%. Introducimos los valores del año 1 hasta el año 8. Aceptamos y colocamos el signo negativo. Vamos a restar la inversión inicial, menos 800.000. Enter. Fíjense lo que pasa acá. Estos dos números prácticamente son iguales. Lo que hicimos era calcular de dos maneras. Es esta cifra, cualquiera de las dos. El otro indicador es la tasa interna de retorno, la comúnmente llamado TIR, denominado también tasa financiera de rendimiento, o tasa de rendimiento real, o tasa de retorno efectivo. ¿Ya? Para calcular este dato, vamos a calcular mediante un método de tanteo. ¿Ya? Para ello, vamos a introducir en esta columna diferentes tasas de descuento. Y acá vamos a calcular el BAN de esas tasas de descuento. Vamos a empezar con 0%. Luego vamos a poner 5%. Y así sucesivamente, hasta 60%. Ahora vamos a calcular el BAN de manera directa para cada una de las tasas. Vamos a la función fx, buscamos BNA o BAN, aceptamos y nos pide la tasa. La tasa para nosotros va a ser el 0% y los valores vamos a introducir desde el año 1 hasta el año 8. Aceptamos y vamos a restar la inversión inicial menos 800.000. Aceptamos, acá ya está calculado el BAN con una tasa de descuento del 0%. Esta misma operación vamos a hacer en las siguientes columnas, en la siguiente columna. Para ello vamos a inmovilizar. Para inmovilizar, como les había indicado, vamos a poner el símbolo de dólar delante del número y delante de la letra. Y le decimos Enter. Esta vez podemos arrastrar y la máquina o Excel va a calcular automáticamente el BAN para cada tasa de descuento. Fíjense, como podrán apreciar, existe dos tipos de valor actual neto, los que están con signo positivo y los que están con signo negativo. Para lo cual vamos a considerar lo siguiente. Fíjense, vamos a comparar. Si acá hemos calculado con 10% de la tasa de descuento, ese 10% es el mismo dato que obtuvimos hace un momento. Vamos a calcular la TIR, la tasa interna de retorno, le ponemos el signo igual. Vamos a la función fx, buscamos TIR, aceptamos y nos pide valores. Los valores que vamos a introducir son todos los valores, desde el año 0 hasta el año 8, aceptamos. Ya tenemos calculado la TIR de nuestro proyecto, 25.78%. ¿Qué nos indica esta tasa interna de retorno? Si la tasa interna de retorno, en este caso 25.78, es mayor que la tasa de descuento inicial, 10%, significa que el interés equivalente sobre el capital generado por el proyecto
es superior al interés mínimo aceptable del capital bancario. En este caso, el proyecto es aceptable, por lo que se recomienda su inmediata ejecución. Entonces vamos a mostrarles de manera gráfica lo que acabo de decirles. La tasa interna de retorno está dado en el eje de las Y, todos los valores del valor actual neto, y en el eje de las X, la tasa de descuento. En este caso, todas las tasas, las diferentes tasas que acabamos de calcular. Para ello, fíjense en el ejemplo. Si con una tasa del 10% está por acá más o menos, subimos, vamos a llegar a un punto de intersección, que en este caso tiene que ser en 659.693.59, más o menos es este punto, ¿no? El valor actual neto es positivo. ¿Por qué? Porque todos los valores que están por encima de 0 son positivos, y todos los valores que están por debajo de 0 son negativos. Por lo tanto, si vamos a graficar, vamos a ver esta línea que baja y hace intersección en un punto, ¿ya? Y luego continúa. Ese punto es la tasa interna de retorno máximo, o sea, el dato que hemos hallado, 25.78% es el punto exacto donde ocurre la intersección. Entonces, lo que quiero decir, que todos los datos que están por debajo de los 25.78% hasta 10% siempre van a tener valor actual neto positivo, ¿ya? Por lo tanto, los proyectos o ese proyecto es aceptado o aceptable. Y si el proyecto tuviera mayor a 25.78%, cualquiera de estos datos, fíjense, el BAN es negativo, el proyecto se debe rechazar. Vamos a probar de la siguiente manera. Este dato que hemos hallado, 25.78%, vamos a colocar acá, 25,78%. Enter, fíjense lo que pasa acá en el BAN. El valor actual neto sigue siendo positivo. Cuando el valor actual neto, el BAN, es positivo o es mayor que 0, mayor a 0, que equivale a decir que los beneficios generados de un proyecto son superiores a los costos incurridos por el mismo. Es decir, que después de pagar las obligaciones del proyecto, queda un saldo favorable para el inversionista, siendo aceptado el proyecto para su posterior ejecución. Entonces, acá fíjense, el BAN sigue siendo positivo. Vamos a introducir un número o un dato mayor a esto, 27%. Acá pongo 27%. Fíjense lo que va a pasar con la BAN o con el BAN. Negativo. Menos 31.709. Si el BAN fuera negativo, el proyecto se rechaza.